Hola, en este vídeo se va a proceder al cálculo del circuito que se muestra en esta figura, el cual es un circuito de corriente continua ideal y, como se puede observar, está compuesto por un elemento activo, el cual es una pila de 24 voltios de fuerza electromotriz y tiene sus dos terminales, el terminal 1 y el terminal 2, terminal o borne. Bien, pues entre los terminales de esta pila se conecta una carga y esta carga está compuesta por dos resistencias conectadas en paralelo. Una resistencia que es la R1 de 30 ohmios y la R2 de 20 ohmios. Bien, pues lo que quiero hacer en este circuito es calcular para la pila. Quiero saber qué tensión hay en sus terminales, qué intensidad atraviesa todo el circuito, es decir, una intensidad del punto 1 al punto 2 y por tanto qué potencia me está entregando la pila, qué potencia hay en los terminales entre los terminales 1 y 2. Una vez hecho este cálculo pasaré a cada una de las resistencias. Para la R1 saber qué tensión tiene, qué intensidad la atraviesa, qué potencia consume, y para R2 lo mismo, qué tensión tiene, qué intensidad la atraviesa y qué potencia está consumiendo. Bien, para ello antes voy a empezar a calcular los valores correspondientes a la batería y después a cada una de las resistencias para posteriormente hacer unas comprobaciones y asegurarme de que el problema lo he resuelto como es debido. Bien, otro paso inicial será dibujar los sentidos de las tensiones y de las corrientes de nuestro circuito. Bien, voy a comenzar por la pila, ¿no? Pues bien, según el símbolo, este es el positivo de nuestra pila y su fuerza electromotriz tiene este sentido. La voy a llamar UB1. Bien, en el momento que la pila, como ya tiene la pila una tensión, entre los terminales aparecerá otra tensión, que precisamente es la que quiero calcular. Quiero saber qué tensión es esta. Bien, una vez tenemos tensión entre los terminales 1 y 2, al conectar una carga va a circular una intensidad que atravesará toda la carga y volverá otra vez a la pila. Esa intensidad yo la he llamado I sub 1, 2. ¿Por qué? Porque parte del punto 1 y va a volver por el punto 2 a la pila 1, 2. Voy a dibujarla un poco mejor. Bien, si vamos al punto A, también se podría hacer en el punto B, pero bueno, al punto A llega la intensidad I1, 2, ¿vale? Entonces, tiene que salir unas corrientes que vayan tanto para R1, pues esta es la intensidad 1, y para R2 la intensidad 2. Estas dos intensidades salen del punto A y la I1, 2 entra al punto A. Bien, cuando la intensidad 1 atraviesa a R1, siempre, pues según los criterios, cuando la corriente entra por una resistencia, se dice que es el polo positivo, y por tanto hay una caída de tensión y esta será la tensión U sub 1 y lo mismo ocurrirá con la resistencia 2 y tenemos U sub 2. Bien, pues hasta aquí ya estarían todas las representaciones y ya procedemos al cálculo. Para ello he hecho este circuito de aquí
ya simplificado, puesto que solo quiero calcular los valores de la batería. He hecho este circuito más simplificado que contiene nuestra pila y entre sus terminales el conjunto de esas dos resistencias representado por una resistencia equivalente que yo he llamado R12, puesto que es la resistencia que hay entre los puntos 1 y 2. Bien, pues voy a dibujar otra vez rápidamente V1, U1, 2. Por aquí va a circular la corriente que quiero calcular, 1, 2. Bueno, y esta caída de tensión que será UR1, 2. Vale. Bien, como primer punto voy a calcular la tensión entre los terminales de la pila, la tensión U1, 2. Bien, como se puede observar, el punto 1 o el terminal 1 está directamente conectado a través del cable al polo positivo de la pila. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo mismo, es decir, el punto, nuestro terminal 1 y el polo positivo de nuestra pila es el mismo, el mismo elemento, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es una pila ideal. Por tanto, independientemente de la corriente que nos esté proporcionando al circuito, tal como se representa en el tramo que une el polo positivo de nuestra pila con el punto 1, todo este tramo, en ese tramo no se ha dibujado ninguna resistencia que indique que nuestra pila no es ideal. Por tanto, el polo positivo de la pila y el punto 1 son el mismo punto. Y lo mismo ocurre con el polo negativo de nuestra pila y el punto 2. Por tanto, si tanto el punto 1 es igual al polo positivo de la pila y el punto 2 es igual al polo negativo de la pila, se dicen que son equipotenciales y, por tanto, la diferencia de potencial entre ambos es la misma. Lo que quiere decir que la tensión entre 1 y 2 es igual a la fuerza electromotriz de nuestra pila, que es a su vez 24 voltios. Por esta regla de 3, ya aprovecho y lo añado, la tensión que hay en la resistencia R12 va a ser igual a U sub 1, 2, que es igual a U V1, 24 voltios. Bien, ahora, según este circuito, yo quiero calcular la intensidad entre 1 y 2. Pues aplicando la ley de Ohm, que tenemos la tensión entre 1 y 2 dividido la resistencia entre 1 y 2, que es la resistencia total. Bien, si recordamos la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, que es como está nuestra resistencia, la fórmula es tal que así. R2. Pues sustituyendo tenemos que 1 dividido 30 ohmios más 1 partido 20 ohmios. Esto da un total de 12 ohmios de resistencia. Pues ya estamos en condiciones de calcular nuestra intensidad. 24 voltios dividido 12 ohmios son 2 amperios de intensidad total de todo el circuito. Y una vez que ya tenemos la intensidad, pues atendiendo a la fórmula de la potencia que me aporta la pila entre sus terminales, pues sería la tensión entre 1 y 2 por la intensidad entre 1 y 2. 24 voltios por 2 amperios son 48 vatios. Bien, pues ya tenemos todos los valores correspondientes a la pila. Ahora yo quiero pasar a calcular los valores de cada una de las resistencias. Pues bien, si esto lo separo, bien,
Pues quiero calcular la tensión en la resistencia 1. Si yo me vengo aquí a nuestro primer circuito, el que indiqué, lo voy a poner en otro color, vemos que la resistencia 1 está conectada entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Y también es cierto que nuestro punto A y el punto 1 están conectados a través de este cable y no hay ningún elemento resistivo entre ambos. Por tanto, podemos decir que son puntos equipotenciales, puesto que tienen el mismo potencial. Y lo mismo ocurre con el punto B y el punto 2. Son puntos equipotenciales. Puesto que al no haber ninguna resistencia y al ser esto un circuito ideal, independientemente de la corriente que circula entre ambos, que es esta, no va a haber ninguna caída de tensión. Por tanto, la tensión entre los puntos 1 y 2 o la tensión o la fuerza electromotriz de la pila son la misma y de este modo la tensión entre A y B también será la misma que la tensión entre el punto 1 y el punto 2. Es lo que pasa en circuitos en paralelo. Como la resistencia R1 está en paralelo a nuestra pila, la resistencia R1 va a tener la misma tensión que la tensión que la pila está aportando. Y lo mismo aplica a la resistencia R2. Como se puede ver, la resistencia R2 está conectada en paralelo con R1. Bien, si ponemos esto con la fórmula matemática, pues la tensión en 1 será igual a la tensión de la resistencia 2, que será igual a la tensión entre 1 y 2, que es igual a UV sub 1. 24 voltios. Bien, ya tenemos las tensiones. Pues, si yo quiero calcular la intensidad 1 en la resistencia 1, sería la tensión en la resistencia 1 dividido la resistencia 1. 24 voltios dividido 30 ohmios. Esto da 0,8 amperios. Quiero calcular la potencia que consume esta resistencia. Pues sería resistencia 1 por intensidad 1 al cuadrado, 30 ohmios por 0,8 al cuadrado amperios. Y esto da un total de, lo calculo por aquí, 19,2 vatios. Ya tengo los valores que buscaba para la resistencia 1. Para la resistencia 2, lo mismo. La intensidad que atraviesa la resistencia 2 será la tensión de la resistencia 2 dividido la resistencia 2, 24 voltios dividido 20 ohmios. Esto da un total de 1,2 amperios. La potencia que consume la resistencia 2 será la resistencia 2 por la intensidad que atraviesa esta resistencia al cuadrado, 20 ohmios por 1,2 al cuadrado amperios, y esto da un total de 28,8 vatios. Vale, pues con esto ya estaría el circuito completamente calculado. Ahora lo que quiero es asegurarme de que los cálculos están bien hechos. Para ello voy a utilizar las comprobaciones por corrientes, puesto que en un circuito paralelo las tensiones son las mismas, por tanto aquí no hay mucho margen de error a la hora de considerar las tensiones, pero sí lo puede haber en caso de las corrientes y comprobación por potencia. Bien, aquí en este circuito ya lo he puesto todo un poco mejor, queda más estético. Y bueno, se puede observar para las corrientes. Si nos fijamos en el punto A,
como se dijo anteriormente, entra una corriente y salen otras dos corrientes. Vale, pues esta será nuestra primera comprobación. Voy a representar aquí, si me fijo aquí, mejor, vale. ¿Qué comprobación es esta con las corrientes? Basándonos en la primera ley de Kirchhoff, en la que se establece que la sumatoria de corrientes que hay en un punto es igual a cero. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la sumatoria de corrientes es igual a cero, a que en un punto, en un nodo, habrá corrientes que entran y corrientes que salen, siendo las que entran positivas y las que salen negativas. Al hacer una suma, todo va a ser cero. Esto también se traduce como que la corriente que entra es igual que la que sale. Es lo que establece la ley de Kirchhoff, la primera. La segunda ya la vimos para circuitos series, para mallas, perdón. Bien, por tanto, si ponemos esto en forma matemática, tenemos ¿qué corrientes están entrando? La I sub 1, 2. Y estas son iguales a las que salen. Pues bueno, las que salen son I1 más I sub 2. Por tanto, 2 amperios será igual a 0,8 amperios más 1,2 amperios. 2 amperios igual a 2 amperios. Por tanto, en cuanto a las corrientes, se han calculado correctamente. Ya podemos estar casi seguros de que el problema está bien. Pero claro, no hemos podido equivocar a la hora de poner los datos en la calculadora calculando potencias. Por tanto, calculamos por las potencias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, si la pila me aporta al circuito una determinada potencia y ya se ha dicho que el circuito es ideal, es decir, no hay pérdida de potencia, lo que queremos decir es que toda la potencia que la pila me está aportando es consumida por la resistencia. Es decir, no podemos tener que la pila nos aporta una determinada potencia y la resistencia están consumiendo más o mucho o muchísimo menos. Por tanto, eso nos indicaría que nos hemos equivocado en el cálculo, puesto que la potencia no se pierde en ningún sitio. Por tanto, la potencia que me entrega la batería será igual a la potencia que consume la resistencia 1 más la potencia que consume la resistencia 2. Ya se calculó anteriormente que eran 48 vatios la potencia que nos entrega la pila y la potencia que consume la resistencia 1 son 19,2 vatios más la que consume la resistencia 2 que son 28,8 vatios. Por tanto, 48 vatios son igual a 48 vatios, lo que indica que el circuito se ha calculado correctamente. Pues bien, se puede dar por concluido este vídeo. Espero que te haya servido de ayuda. Seguiré haciendo vídeos, espero que te gusten y sobre todo, lo dicho, que te ayuden a comprender un poco más los circuitos y poco a poco iré incrementando el nivel, por así decirlo, y la complejidad. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente.